educación. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y esperamos que todas y todos ustedes puedan disfrutar en este programa de doctorado, este trayecto formativo que tiene una duración de 6 cuatrimestres y que, bueno, a nombre de todos nuestros compañeros de Ready by Campus Morelia, nos sentimos agradecidos que formen parte de este trayecto educativo, que comiencen este trayecto educativo en este programa académico. Pues bueno, soy el doctor Jesús Castañeda Rivera, soy el responsable del programa. Y bueno, antes de comenzar con el seminario de epistemología, que es este primer seminario que vamos a llevar, me gustaría que nos pudiéramos conocer un poquito, si nos pudieran compartir sobre todo cuál es el interés de cursar este programa de doctorado en educación, si les es posible, solo si les es posible, en este momento muy breve, encender su cámara un poquito para saludarnos y comentar un poco por qué elegimos este programa de educación, cuáles son nuestras expectativas, nuestros intereses. Adelante, por favor, si son tan amables. Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy y yo escogí este programa sobre todo por la modalidad. Me interesa mucho la modalidad que me permita poder avanzar a mi ritmo, porque tengo pues doble trabajo, entonces me llamó mucho la atención que por la modalidad es muy accesible y pues sí, ya tenía tiempo que ya había cursado la maestría y quería continuar con los estudios de doctorado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Nancy, por darnos la oportunidad justamente de formar parte de este trayecto educativo. Y bueno, esperamos que pueda disfrutar cada una de las sesiones de trabajo. Muchas gracias, maestra Nancy. Entonces, ha sido la modalidad su principal interés. Maestra Imelda, maestro Juan José, quien guste, adelante, por favor. Ay, hola, ¿qué tal? Hola, hola, maestra. Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Bueno, pues decidí hacer el doctorado ahora en educación con esta intención de poder, pues como darle continuidad a los estudios de neurociencias que tengo en la maestría. Entonces, por ahí también con el maestro Edgardo habíamos como comentado como lo de algunos proyectos que tienen que ver directamente con la educación. Entonces, tengo formación en neurociencias, pero sí me gustaría profundizar de repente como en estas cuestiones como aspectos pedagógicos. Entonces, como es la necesidad que también tengo, igual como dice la maestra, pues también que sea en línea, pues es como muy favorable para las ocupaciones, todas las ocupaciones de toda la semana. Entonces, me parece que también es una muy buena opción. Bueno, pues le agradezco mucho, maestra Imelda, y bienvenida. Qué gusto saludarla y que nos acompañe. Maestro Juan, adelante, por favor. Buenos días a todos. Pues también la situación de verdad del trabajo, pues que es apremiante y pues que ayuda mucho la modalidad en línea. Y pues también que veo, ya había tenido algunas sesiones el otro grupo de doctorado y que veo que pues está muy bien el programa. Realmente creo que hay una planta docente pues muy, muy buena, ¿verdad? Y eso considero que es algo excelente para el doctorado. Muchas gracias, maestro Juan. Pues le agradecemos mucho que nos acompañen. En efecto, es un programa en línea, es un programa flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Nosotros cada sábado tenemos nuestras sesiones fijas y siempre la primera recomendación que nosotros hacemos a todos nuestros estudiantes es, pues, asistir a las sesiones, ¿verdad? Eso es, ese es el ideal, pero la flexibilidad que nos da el programa es que si en algún momento, no sé, tenemos un problema de salud, problema de trabajo, alguna reunión, alguna situación que no nos permita, o de conectividad, porque también se presentan situaciones de conectividad, que no nos permita estar presentes en alguna sesión, tenemos esa gran ventaja de que vamos a poder ir a nuestro Classroom
y ahí vamos a poder ver la sesión grabada, ¿sí? Entonces, esta va a ser una gran ventaja. Las actividades de evaluación, algunas actividades de tarea, también las dejamos justamente en Classroom. Y bueno, a lo largo del programa, la verdad es que hay varios profesores que han estado participando con nosotros ya de muchos años, con mucha experiencia. Tenemos una gran variedad de profesores interesados en diferentes campos de conocimiento. Así que realmente, deseamos que puedan disfrutar cada una de las sesiones. Los seminarios son breves. El esquema de participación que tenemos es que cada mes tenemos un seminario distinto. Es decir, nosotros tendremos ahora 4 sesiones este seminario, 4 sábados. Los 3 primeros sábados tenemos clase, como el día de hoy, de las 12 a las 2 de la tarde aproximadamente. Y el cuarto sábado se deja libre, no tenemos clase, que es el sábado de evaluación. Habitualmente en plataforma va a quedar alguna actividad, bien sea algún ensayo, bien sea alguna revisión de algún material. Les pedimos que los alumnos realicen. Lo realizan, lo suben en nuestra plataforma de Classroom. Y bueno, pues ese es el proceso de evaluación. Al siguiente sábado ya comenzamos con un nuevo seminario, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esa ventaja de que podemos estudiar desde casa, es flexible, si en algún momento no tenemos conectividad, no nos preocupemos, podemos ver las grabaciones del seminario. Y claro, si estamos bien de salud, si tenemos conectividad, siempre nuestra recomendación para todos es que estemos de manera viva en las sesiones. ¿Por qué? Porque al estar en las sesiones podemos preguntar algunas dudas, algunas preguntas, que muchas veces en Classroom o en otros espacios es un poco más complejo, ¿no? Siempre estar en la discusión viva es interesante. Entonces, nosotros siempre haremos esa recomendación, pero si, como hemos comentado, se presentan alguna otra circunstancia, pues también tenemos las opciones de poder contar con la plataforma Classroom, donde ahí vamos a ir subiendo justamente los videos de cada una de las sesiones. Así que, pues bueno, les damos una cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y nuevamente, pues muchísimas gracias por su confianza en la red IBAI Campus Morelia. Ya nos acompaña la maestra María. María, adelante, por favor, si es tan amable. Si gusta presentarse, estamos en ese periodo de las presentaciones. Pase usted. La maestra María Nailé, sí, a ver si es correcta mi pronunciación. Sí, presente. Sí, adelante, adelante, por favor, si gusta. Estábamos comentando todos un poquito la razón por la cual, ¿qué nos había interesado el programa de doctorado? ¿Podría usted platicarnos? ¿Qué le pareció interesante o sobre sus expectativas en el programa? En sí yo me acabo de integrar, pero pues sí, pues, estudiar otro nivel más, porque ya tiene tiempo que ya había estudiado la maestría. Entonces, pues sí quería seguir estudiando y Muy pues bien, seguir excelente. avanzando y en el sistema educativo. Muchas gracias. Maestra, ¿en dónde reside usted? En Atlapesco, en una En la ciudad comunidad. de Atlapesco, Veracruz, ¿verdad? Atlapesco, Veracruz. No, Atlapesco Hidalgo, Es Hidalgo, sí, Atlapesco Hidalgo. Muchas pero gracias, maestra. laboro en Veracruz. Labora en Veracruz, muy bien. Maestra Imelda, usted está en la ciudad de Morelia, el maestro Juan José está en Paracho, Michoacán, y la maestra Nancy, ¿en qué ciudad está usted? De Morelia. También en la ciudad de Morelia, Michoacán. Muy bien, pues bueno, esta es la gran ventaja que tiene la educación virtual, ¿no? Podemos reunirnos de muy diferentes lugares y poder aprender unos de otros. Pues bueno, vamos a comenzar entonces. Nuevamente les damos una cordial bienvenida. Vamos a comenzar con nuestro primer seminario, que es el seminario justamente de epistemología de la educación, un seminario
que tiene como principal objetivo poder hablar sobre el conocimiento educativo. Podríamos decir que siempre que nosotros hablamos de epistemología de la educación, nos preguntamos sobre cómo se construye el conocimiento educativo, es decir, cómo el conocimiento educativo se construye y además, cómo podemos decir que un determinado conocimiento es educativo, ¿sí? Esta segunda pregunta de cuestionarnos sobre cómo decimos que un conocimiento educativo es cuestionar sobre el método con el que se construye el conocimiento. Es decir, cuáles son los métodos en los que el conocimiento se construye. ¿Okay? Y claro, antes de eso, pues tendríamos que definir cuáles son las características que debe tener un conocimiento para que nosotros podamos llamarles educativo. Pues bueno, para comenzar entonces esta sesión, si ustedes me permiten, voy a utilizar una presentación. Voy a apagar un poquito mi cámara y voy a utilizar una presentación en PowerPoint. Vamos a ver si se puede ver allá. Les agradezco muchísimo. Si ustedes pueden confirmarme. Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues he llamado esta primera parte de la discusión epistemología, conocimientos y creencias, así la hemos llamado, epistemología, conocimientos y creencias. Y bueno, vamos a hablar justamente de la interacción que se da entre la epistemología como un campo de conocimientos, justamente, y la relación que tiene nuestra noción del conocimiento, por ejemplo, con las creencias, que es sumamente, espero y les parezca sumamente interesante. Pues bueno, lo primero que habrá que mencionar es que la epistemología es un campo de conocimiento en la educación, pero originalmente la epistemología muy probablemente sea un campo de conocimiento que va más allá de la educación, que surge originalmente en la filosofía. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros a veces hablamos sobre cómo la filosofía podemos estudiarla, dividirla en diferentes campos del conocimiento. Uno de esos campos de conocimiento es la epistemología. Y la epistemología de lo que trata es de estudiar justamente el conocimiento. Es decir, cómo es que el conocimiento se crea, cómo es que el conocimiento nace. Pero además de estudiar la génesis del conocimiento, también estudia cómo el conocimiento se valida. Es decir, cómo nosotros podemos diferenciar del conocimiento a algo que podemos llamar y que además hoy en día está muy patente. Uno de los cambios más importantes, ya, dejar de compartir un poquito para discutir. Uno de los cambios más importantes que tenemos en la educación actual es el acceso a la educación, ¿sí? Si nosotros recordamos hace no tanto tiempo, por ahí por los años todavía 60s, 70s, no había suficiente acceso a la información. Y la mayoría de los maestros y maestras en los diferentes niveles educativos éramos quienes teníamos acceso. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en la infancia tuvieron acceso a una enciclopedia en casa? ¿Quién recuerda si tenía enciclopedia? Puede así levantar la mano. La maestra Imelda. Sí, yo La también iba a maestra levantar. Nancy, también, muy bien.
Bueno, quiero decirles que ustedes fueron muy afortunadas. La mayoría de las personas no tenían acceso a la enciclopedia. ¿Cuántos, por ejemplo, tuvieron o usaron la famosa Encarta? ¿Quién se acuerda de la Encarta? ¿Sí se acuerdan de la Encarta? La maestra Nancy, la maestra Imelda también. Juan, ¿tú no usaste la Encarta? Maestra María, ¿tampoco ustedes? Bueno, la Encarta era un disco, Sí, ajá, donde ahí teníamos muchísima información, como una especie de Wikipedia, pero en un disco, ¿verdad? Y claro, mucho más pequeña que Wikipedia, porque tenía algunos elementos básicos, ¿no? Y bueno, era el acceso que tuvimos en esa época a la información, ¿no? O sea, tener eso era tener muchísima información. Antes que eso, solo existían los libros. Antes que eso, el acceso a la información estaba en la biblioteca. Entonces, hoy en día, las cosas han cambiado. Hoy en día, con un celular, con conectividad, una persona tiene acceso a muchísima información. De hecho, hay tanta información que no tenemos capacidad para procesar toda la información que existe. No tenemos manera de poder comprender toda la información que existe. Todos los días hay publicaciones nuevas en distintos campos de conocimiento que nos hacen plantear el problema de la información y del conocimiento desde otra forma. Porque ahora hay acceso a la información, pero ahora también es más difícil discriminar qué información tenemos que es valiosa. Por ejemplo, en nuestra época o en la época de nuestros padres, tal vez no había mucho acceso a la información, pero había personas que leían ese libro, había personas que estudiaban ese artículo y que podían tener una reflexión propia, que podían tener un análisis de si esa información era útil. Por ejemplo, esa era una gran parte de la labor de las bibliotecas. Nosotros podemos ir a una biblioteca y sabemos que los libros en general nos benefician. O sea, en lo general hay cosas interesantes, porque las editoriales, porque las academias, antes de aceptar imprimir un libro, hacen ciertos procesos de revisión, de edición. Pero eso, por ejemplo, no ocurre en Facebook. Eso no ocurre en otras redes sociales, TikTok. Y entonces muchas personas no van a la biblioteca. Muchas personas siquiera van a Wikipedia, que ya en Wikipedia hay cuestionamientos, evidentemente, porque no es una fuente oficial de información. Es informal. Hay personas que se forman y que toman decisiones basadas en consejos en Facebook o en YouTube o en TikTok. Entonces, hoy en día hay muchas más fuentes de información, pero no podemos decir que todas esas fuentes de información son conocimiento. De hecho, no son conocimiento, son simplemente fuentes de información. Entonces, la epistemología trata de cuestionar cuándo esa información se convierte en conocimiento y cuándo no. Esto es muy interesante porque no todo aquello que aparece publicado en estas redes sociales, por ejemplo, es realmente útil. Hay personas que pueden leer estas páginas o notas de asesoría, de tutoría casi psicológica, donde toman tips y en base a esos tips toman decisiones en su vida personal y dejan de ir al psicólogo, a la psicóloga, cosa que tendríamos que hacer. ¿Sí? Es como no ir al médico, sentirnos mal, no ir al médico y pedirle a alguien que nos dé un consejo sobre qué tomar. ¿Sí? Entonces, hay mucha información, pero a veces hay poco conocimiento. ¿Sí? Hay mucha información, tenemos mucho acceso a la información, pero hay poco conocimiento. Entonces, de eso se trata la epistemología. La epistemología se trata de estudiar cuál es la génesis de ese conocimiento, cómo el conocimiento surge,
cómo el conocimiento se construye. Bueno, ahora sí voy a volver a compartir, porque vamos a profundizar en los términos. Vamos a irle dando un poco de formalidad a los términos. Creo que ya se puede observar allá, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que tenemos acá es justamente una definición del término epistemología, ¿no? La palabra epistemología, que proviene de episteme y de logos. Episteme, que lo podemos traducir como conocimiento, como comprensión o conocimiento, y logos, que comúnmente lo traducimos como cuenta o argumento o razón. Es decir, la epistemología nos habla de las razones del conocer, de las razones del conocimiento, de los argumentos del conocimiento. Ahora, la epistemología es un campo muy antiguo, como ya he comentado, en el sentido que desde la antigüedad nos hemos preguntado sobre cómo se construye el conocimiento. Sin embargo, como un campo de conocimiento específico, es decir, como un campo de conocimiento como lo pueden ser las teorías del aprendizaje, o como lo puede ser la filosofía misma, o como lo pueden ser las matemáticas, la epistemología tiene menos tiempo, ¿sí? Probablemente poco más de 2 siglos. Entonces, la epistemología estudia el conocimiento. Es la primera conclusión a la que podemos llegar. Pero ese conocimiento, ¿en qué se basa? Ese conocimiento, ¿de dónde surge? Pues ese conocimiento surge de la interacción de 3 cosas. La primera son una serie de premisas. Esas premisas son una serie de supuestos que las personas vamos construyendo comúnmente considerando nuestras experiencias de vida. Segundo, de una serie de afirmaciones que nosotros tomamos como verdades. Tercero, de nuestras propias creencias. Y cuando me refiero a creencias en un ámbito muy amplio. ¿Nuestras creencias religiosas están incluidas? Sí, pero también están incluidas nuestras creencias sobre otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, ese conocimiento está compuesto por nuestras creencias, por nuestras verdades, por nuestras premisas. Todos tenemos cierta perspectiva epistemológica. Y cada perspectiva epistemológica es distinta, porque cada quien tiene distintas premisas, distintas verdades, distintas creencias. Sin embargo, no hay una epistemología para cada persona. La epistemología es un campo de conocimiento. ¿Por qué? Porque va a hacernos cuestionar sobre nuestras creencias, sobre nuestras verdades y sobre nuestras premisas. Por ejemplo, Platón. Platón, uno de nuestros grandes pensadores a lo largo de la historia, ¿sí? Un gran filósofo, nos habla de cómo era saber y de cómo el conocimiento, que es muy diferente a la opinión, es bueno para el conocedor. Y alguien diría, entonces, Platón ya hace una distinción importante. Platón ya hace una distinción entre opinión y conocimiento. ¿Por qué? Porque Platón va a asumir la idea se convierte en conocimiento cuando esa opinión tiene argumento, cuando esa opinión tiene evidencia, cuando esa opinión tiene una justificación. La opinión misma no es conocimiento. Pero la opinión con argumento, la opinión con evidencia, la opinión con justificación, sí es conocimiento para Platón. Y no solo es conocimiento, Platón asume que es algo bueno para el conocedor. ¿Por qué? Porque recordemos que Platón asocia la idea de conocer con las virtudes. Entonces, alguien que conoce desarrolla sus virtudes. Y si desarrolla sus virtudes, es más justo en el pensamiento de Platón. Por otro lado, John Locke
también estudia la epistemología, en una época muy diferente, muy posterior a Platón. Luke intenta comprender las operaciones de los seres humanos. Intenta comprender cómo el ser humano construye su conocimiento. Y por el otro lado tenemos a Kant. Kant, que intenta establecer cuáles son las condiciones de entendimiento humano. Es decir, ¿realmente el ser humano puede conocer? ¿O tal vez el conocimiento realmente es inaccesible? Tal vez es imposible que el ser humano conozca. Russell, por otro lado, intenta comprender también la ciencia que para él es el conocimiento, considerando la observación, considerando la realidad, el mundo de lo real. Entonces, podríamos decir que la epistemología, estos son 4 ejemplos muy diferentes, en muy distintos momentos históricos y de pensamiento epistemológico. La epistemología trata de comprender, ¿sí?, ¿qué es el conocimiento? Ese conocimiento basado en evidencia, ¿sí? Pero además, hoy en día hemos visto que esa evidencia inclusive puede ser manipulable, porque hay intereses en la sociedad para mostrar qué significa conocer. Por eso es que también han surgido las epistemologías sociales, que en México y en América Latina son todavía punto de discusión, para hacer énfasis en cómo la racionalidad también estaba basada en cierto tipo de intereses. Entonces, podemos observar que la epistemología estudia el conocimiento, estudia su origen, estudia sus métodos y estudia su validación. Ahora, esto es relevante, ¿por qué? Porque en la educación, en la investigación educativa, nosotros queremos mostrar que desarrollamos conocimiento educativo. Y la primera pregunta que otro investigador nos puede hacer es, ¿ese conocimiento es educativo realmente? ¿Cuáles son las características que debe tener el conocimiento educativo? Y antes que eso, ¿cuáles son las características que tiene la información para tener conocimiento? Muy bien, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar un poco de cómo se va la epistemología desarrollando desde un contexto histórico. Para hablar entonces de epistemología, vamos a tratar de vincular algunas cuestiones cotidianas. Y me gusta comenzar con esta frase. Incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, no se deduce que conoces a Napoleón. Incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, no se deduce que conoces a Napoleón. Es decir, conocer a una persona no es lo mismo que conocer una gran cantidad de datos sobre la persona. Lo segundo no es suficiente para lo primero. Es decir, para conocer a una persona sí debes de conocer datos, pero que conozcas datos no significa que conozcas a la persona. Y esto lo demostró Gilbert Wright en un libro, un extraordinario libro que se llama El concepto de la mente, en el que argumenta que saber cómo hacer algo debe de ser diferente de saber cualquier conjunto de hechos. Dicho de otra manera, no importa cuántos hechos conozcas sobre nadar, de ahí no se deduce que de su conocimiento de estos datos implica que sabes nadar. Porque la experiencia a la de simplemente conocer datos sobre nadar.
Alguien puede tener mucha información sobre cómo nadar. Alguien puede leer un manual sobre cómo nadar, conocerlo en detalle, pero tal vez nunca haber pisado el agua en la alberca, o en el río, o en el mar. Entonces, nadar implica algo más, una experiencia adicional que solamente tener información sobre nadar. Entonces, para Real, saber cómo es fundamentalmente es diferente a saber sobre el hecho. Esta distinción que hace este autor sobre saber cómo y saber sobre el hecho ha sido cuestionada, ¿sí? Uno de sus cuestionadores es Ginette, quien aparece en esta imagen, que publicó un libro, Conocimiento y Percepción y Memoria. Conocimiento, percepción y memoria. Donde Ginette argumenta que saber cómo hacer algo era simplemente saber que en acto en particular era una forma de saber hacer esa cosa. Ahora, Likan y Bohr, ¿sí?, ampliaron este desafío diciendo que argumentaba que saber quién, saber cuál, saber por qué, saber dónde, saber cuándo, saber cómo, todas las variedades de conocimiento no eran más que diferentes formas de saber eso. Es decir, saber quién es F es simplemente saber que una persona en particular es F. O dicho de otra manera, saber por qué P es simplemente saber que una cosa particular es la razón por qué P. Y saber cómo F es simplemente saber que un acto en particular es una forma de F. Stanley y Williamson en 2001 tienen este punto de vista que también fue refinado, cuestionado por otros escritores como Bergson y Moffitt. Entonces, como podemos observar en la epistemología, siempre hay un debate. Este debate epistemológico es un debate constante y ese debate, como el propio Mario Bunge lo establece, es probablemente la evidencia natural de que la epistemología es un campo de conocimiento científico, de que es un campo de conocimiento que está siempre en evolución, en contraste, en debate. Entonces recordemos, la primera de estas reflexiones que hacemos sobre el conocimiento es que conocer a una persona no es lo mismo que conocer una gran cantidad de datos sobre la persona. Es decir quién es P no es lo mismo que tener muchos datos sobre quién es P. Número 2, el conocimiento requiere creencia. El conocimiento requiere que la creencia pueda ser justificada apropiadamente. ¿Cuál es la justificación que tenemos para nuestras creencias? ¿Tenemos una justificación para ellas? ¿Nuestras creencias tienen justificaciones razonables? Entonces, el conocimiento requiere creencia. De inicio, requiere que creamos que conocemos. Tercera, las proposiciones falsas no pueden expresar hechos y por lo tanto no pueden ser conocimiento. Esto nos lleva entonces a que el conocimiento requiere de verdad. Ay, qué interesante. Entonces, el conocimiento requiere verdad. El conocimiento requiere creencia
el conocimiento requiere verdad. Entonces, si consideramos estas tres condiciones, 1, 2 y 3, como condiciones del conocimiento, son necesarias y suficientes. Entonces decimos que una persona S sabe que P es cualquier afirmación. S sabe que P, sí, solamente sí, P es verdadero y además S cree justificadamente que P. Insisto, S sabe que P, sí, solamente sí, P es verdadero y S cree justificadamente que P. Un maestro, una maestra, sabe de la importancia del cuidado emocional en la relación con sus alumnos en el salón de clase. Sabe que esto es verdad y además sabe, tiene razones justificadas para creer que es verdad. No estudió psicología, pero en muchos de sus cursos probablemente ya he escuchado hablar de Daniel Goleman, de Richard Davidson. Y tiene una idea de que el cuidado emocional, de que atender una buena gestión emocional de nuestros alumnos es útil para aprender. Entonces, la verdad, la creencia y la justificación son necesarias y suficientes para el conocimiento de los hechos. Ahí tenemos los tres elementos que debe tener el conocimiento: la verdad, la creencia y la justificación. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Por favor, cuando haya alguna duda, alguna pregunta, no duden en levantar la mano o directamente hacer la pregunta, con toda confianza. Edmund Gitter, quien aparece en esta imagen. Por cierto, antes de eso, cuando aparece esta definición y cuando definimos al conocimiento con estas tres propiedades, verdad, creencia y justificación, parece que ya tenemos los elementos para poder diferenciar el conocimiento, por ejemplo, de la información o el conocimiento de los saberes. Parece que está todo hecho. Pero este hombre nos dice, no, no es así. Edmund Gitter. Edmund Gitter nos dice que hay casos en donde, a pesar de que se cumplen estos tres requisitos, no es posible afirmar que haya conocimiento. Es decir, que estas tres condiciones no son condiciones necesarias y suficientes, sino solamente necesarias. A ver, vamos a analizar esto. Vamos a analizar cómo es que surge esta problemática con Edmund Gitter. Lo primero es que hay que recordar que el conocimiento declarativo, aquel conocimiento que podemos expresar mediante una oración declarativa, puede tener un valor de verdad. Cuando nosotros decimos, la maestra María está en clases, esto tiene un valor de verdad. O es verdad o es falsedad. No tenemos más opciones. Eso es un valor de verdad. Podemos decidir si es verdad o es falsedad con base a la evidencia. Ahora, la proposición describe el mundo. Y si la proposición es verdadera, esperamos que eso pase en el mundo. Es decir, si alguien dice, es verdad que la maestra María está en clase, pues esperemos que la maestra María esté en clase. De hecho, la noción de conocimiento incluye esa creencia. Si lo sé, lo creo. Pero por otro lado, si lo creo, puedo saberlo.
Y esto nos manifiesta entonces que el conocimiento está en una categoría superior al de la creencia. Entonces, el conocimiento requiere verdad y creencias. El conocimiento requiere de creencias verdaderas. Esto lo que significa es que el conocimiento requiere de ser correcto. ¿Qué más podemos decir? Que el conocimiento requiere que nuestras creencias sean verdaderas. Que nuestras creencias sean verdaderas. Requiere entonces revisar la evidencia de nuestras creencias y elaborar juicios sobre nuestras creencias. Esto nos hace entonces pensar que una proposición en lo general es conocimiento si cumple tres condiciones. Primero, la proposición es verdadera. Segunda, hay una creencia de que la proposición se cumple. Tercero, la proposición se puede justificar. Edmund Getter lo que nos hace ver es que hay proposiciones que cumplen estas tres condiciones, pero no son conocimiento. Entonces, ¿qué le falta a nuestra definición de conocimiento para que lo sea? Esa es la pregunta que se hizo Kate Leder, quien agrega una condición más a estas tres condiciones que habíamos establecido. La condición de Leder es la ausencia de lemas falsos. Ah, mira, qué interesante. Entonces, el conocimiento es una creencia verdadera, justificada y que no se basa en un presupuesto falso. Entonces, observemos por favor que Kate Leder incluye una cuarta condición, la ausencia de lemas falsos. ¿Sí? Entonces, el conocimiento debe incluir estas cuatro condiciones. La proposición es verdadera. Hay una creencia de que la proposición se cumple. La proposición se puede justificar. Y sabemos que la proposición no es falsa o la proposición no está basada en lemas falsos. Esa sería justamente la cuarta condición. Ok, bueno, entonces hemos dedicado un poquito este tiempo a explicar cuáles son, qué es el conocimiento. Pero me gustaría pedirles a todos su apoyo ya en casa, si ustedes nos permiten. Un libro, algún texto, tenemos internet probablemente. Y entonces ahora nos vamos a hacer una pregunta muy general, que podemos inclusive preguntarle a Google, muy general. ¿Qué tipos de conocimiento hay? ¿Sí? ¿Qué tipos de conocimiento hay? Vamos a preguntarle a Google o vamos a preguntarle en cualquier medio que ustedes tengan. Inclusive le pueden preguntar hasta Facebook. Sería interesante saber qué dice Facebook cuando uno escribe qué tipos de conocimiento hay. Y vamos a pedirles a todos que en el chat que aparece aquí en la videollamada nos compartan, por favor, sus respuestas. ¿Sí? Si amablemente ahí nos comparten sus respuestas. Vamos a dar, ¿cuánto tiempo damos, maestro Juan? Bueno, la maestra Nancy ya va avanzando, tipos de conocimiento, certeza y verdad. A ver, vamos a dar unos 3 minutitos para que todos nos compartan por ahí, por favor, qué tipos de conocimiento hay. Adelante, por favor, si son tan amables.
Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan escribirlo ahí justamente en nuestro chat. Adelante. Creo que yo voy a aprovechar para ir por una taza de café, mientras que ustedes escriben, por favor, qué tipos de conocimiento hay. A ver, qué información encuentran. Adelante, por favor.
Muy bien, qué interesante. Muchísimas gracias. La maestra Nancy nos dice tipos de conocimiento, certeza y verdad, conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento matemático, conocimiento emocional, conocimiento doctrinal. El maestro Juan José nos dice, bueno, el conocimiento emocional, conocimiento semántico, científico, empírico, intuitivo, revelado, religioso, filosófico, declarativo, matemático, privado, procedimental, directo, vicario o indirecto, conocimiento lógico, conocimiento público. Qué interesante. Muy bien, bien. Hay muchas clasificaciones sobre el conocimiento. Esto es cierto. Sin embargo, desde el campo de la epistemología, la manera de ver los tipos de conocimiento probablemente está un poquito más basada en otros criterios. Por ejemplo, si tomamos la primera clasificación que nos comparte la maestra Nancy, podríamos hablar del conocimiento empírico, que muy probablemente se basa en el conocimiento que obtenemos con base a nuestra observación, con base a la interacción que tenemos con el medio exterior. El conocimiento científico, del que vamos a hablar un poco más adelante, que es este conocimiento en el que asumimos se construye la ciencia. El conocimiento matemático, que también es un cierto tipo de conocimiento científico, pero que a diferencia del conocimiento científico, cuyo objeto de conocimiento casi siempre es real, el conocimiento matemático trabaja con objetos abstractos. El conocimiento emocional, que tiene que ver justamente con el proceso de gestión emocional. El conocimiento doctrinal, que este conocimiento doctrinal tiene que ver un poco con la idea de poder conocer sobre una determinada doctrina o campo de conocimiento. Y bueno, este conocimiento emocional aparece nuevamente en la clasificación del maestro Juan. El conocimiento semántico, que tiene que ver en las maneras en que nosotros interpretamos el lenguaje, los signos, los símbolos, el conocimiento científico, el conocimiento empírico, del que ya hemos hablado. El maestro Juan también encontró el conocimiento intuitivo, aquel conocimiento que se adquiere a través de la intuición, o el conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, declarativo. Muy bien, muy interesante. La maestra Imelda encontró el conocimiento científico, empírico, matemático, filosófico, intuitivo, práctico, directo, indirecto, teológico. Muy bien. Hay muchas clasificaciones sobre los tipos de conocimiento. Voy a hablarles ahora de que esta manera muy específica, les agradezco mucho a todos su trabajo, muchas gracias. Esta manera muy específica en la que nosotros hemos pensado el conocimiento nos permite hablar desde la epistemología en varias corrientes que estudian características distintas del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento, que no olvidemos que lo que nosotros estamos justamente asumiendo como conocimiento es aquel conjunto de proposiciones que son verdaderas, que son, que podemos tener creencias de que se cumplen, que se pueden justificar y que además una cuarta propiedad es que su origen o su génesis se da en ausencia de lemas falsos. Bueno, entonces esto nos permite hablar de que hay varias maneras justamente de hablar del conocimiento. Es decir, que cuando nosotros nos preguntamos sobre cuál es la naturaleza del conocimiento, podríamos decir que el conocimiento tiene muy variadas naturalezas. Y voy a permitirme compartir con todos ustedes estas láminas que he preparado en mi presentación para hablar un poquito sobre la naturaleza del conocimiento. Ahí está, les agradezco mucho. Si me confirman, si ya se puede observar por allá. Sí, sí se ve. Ya se ve, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que habrá que decir es que si alguien nos pregunta cómo surge el conocimiento o cuál es su naturaleza,
Cuando la verdad es que ya estamos en un problema porque hay muchas respuestas a esta pregunta. Hay muchas respuestas considerando criterios muy diversos. El día de hoy, en este primer acercamiento, voy a permitirme compartir algunas respuestas, pero aclaro, no son todas. Esta lista puede ser mucho más amplia de lo que he comentado o comentaré aquí. Bueno, la primera es quien dice la idea de que conocer es un modo de interpretar la realidad. Conocer es un modo de interpretar la realidad. Quienes tienen se definen como hermeneutas. ¿Sí? La hermenéutica asume la idea de que conocer es un modo de interpretar la realidad. Bueno, es un modo de interpretar la realidad, pero hay quienes asumen que la realidad no se interpreta, sino que la realidad se construye. De hecho, se reconstruye y se construye. Se construye y se reconstruye. Ellos tienen una opinión distinta y ellos dicen que entonces esto se llama constructivismo. Entonces ahí tenemos dos primeras distinciones. Por un lado, la hermenéutica. Por otro lado, el constructivismo. Ahora, a partir de estas dos nociones de conocimiento, como esa relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, o como una creencia verdadera justificada, surgen nuevas preguntas. ¿Puede realmente el sujeto conocer el objeto? Cuando la maestra María nos dice, yo voy a decir qué es el aprendizaje, nosotros nos preguntamos, ¿realmente se puede decir qué es el aprendizaje? ¿Existe entonces alguna manera en la que nosotros podamos justificar nuestras creencias con certeza? Pues hay dos respuestas a estas preguntas. Una respuesta es asumir de manera positiva, es decir, sí. Y entonces se da posibilidad al conocimiento, es decir, se da la posibilidad de que es posible conocer, de que es posible que el conocimiento exista. Pero también hay una respuesta negativa, porque hay quienes dicen, el conocimiento es incansable, nunca podemos saber qué significa aprender. Nunca podremos conocer completamente. Pues esta palabra de que nunca podemos conocer, comúnmente la llamamos escepticismo. Y el escepticismo consiste en dudar que podemos alcanzar el conocimiento, que podemos justificar nuestras creencias. En eso consiste el escepticismo. El escepticismo es no estar conforme con la respuesta que nos da la epistemología. El escepticismo entonces se presenta como un reto constante a la teoría del conocimiento. A veces, cuando nosotros escribimos teoría del conocimiento, nos aparecen libros de epistemología, porque la epistemología también es una teoría del conocimiento.
Ahora, lo aclaro, las teorías del conocimiento forman parte de la epistemología, pero la epistemología estudia más allá que solo las teorías del conocimiento. Para quienes insisten en esta pregunta de si el conocimiento es alcanzable, básicamente entonces lo que hace la epistemología es responder al escepticismo. La maestra María dice sí, la maestra Imelda pone otra pregunta, ¿por qué? El maestro Juan dice ¿por qué? La maestra Imelda pone otra pregunta, ¿por qué? Es decir, quien es escéptico, quien se asume escéptico, tiene siempre una nueva pregunta sobre el conocimiento. Entonces, tenemos el escepticismo como esta respuesta a la imposibilidad del conocimiento. Ahora, esto es por un lado si asumimos la idea de que el conocimiento no es posible. Si el conocimiento no es posible, siempre vamos a tener una pregunta sobre el conocimiento. Pero, ¿qué ocurre si decimos que el conocimiento sí es posible? Entonces asumimos que sí es posible conocer. Sí es posible dar respuesta a las preguntas que tienen los escépticos. Pero entonces, asumir que sí, por un lado da pie a que existe la epistemología, a que existe la teoría del conocimiento. Más preguntas. Ok, si es posible conocer, si es posible que el sujeto conozca a través del objeto, entonces, ¿cómo hace el sujeto para conocer al objeto? Y hay rápidamente dos respuestas. Una respuesta es el empirismo. El empirismo nos dice que el sujeto conoce el objeto por medio de la experiencia sensible. Es decir, conocemos por medio de los sentidos. Por otro lado, el racionalismo. El racionalismo que nos dice que entonces el objeto solo se conoce por medio de la razón. Es la razón la que guía el conocimiento. Entonces, en el empirismo son las sensaciones quienes guían el conocimiento. En el racionalismo es la razón quien guía el conocimiento. Y claro, podemos encontrar de un lado y de otro lado muy buenos argumentos. Por un lado podemos hablar de Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume, Augusto Comte, Johann Stuart Mill, Rudolf Carnot, todos ellos empiristas. Pero por el otro lado, Cartes, a Baruch Spinoza, a William Gottlieb Leibniz y a otros más. Grandes personajes de la ciencia, del conocimiento, en un lado y en otro lado. Pero este no es el único discurso. Porque alguien se hace otra pregunta. Bueno, vamos a suponer que conocemos. Vamos a suponer que conocemos algo. Pero entonces, ¿qué es lo que conocemos?
Wow, esta es una pregunta realmente difícil. ¿Qué es lo que conocemos? Y algunos dicen inmediatamente, claro, conocemos una realidad que es independiente de nuestro pensamiento, que existe, aunque nosotros no la pensemos. La realidad existe aunque nosotros no la pensemos. Pero otros dicen, no, no es así. No podemos conocer nada que esté fuera de nuestro pensamiento. O sea, que la realidad existe solo en medida en que sea pensada por el sujeto. La realidad existe solo en medida en que sea pensada por el sujeto. Bueno, pues la primera se llama, el primer grupo se llaman realistas y el segundo grupo se llaman idealistas. Eso es un realista y esto es un idealista. Y nuevamente, grandes personajes por un lado, siguiendo una propuesta y la otra. El realismo epistemológico, que fue propuesto por Aristóteles y seguido por Tomás de Aquino, y el idealismo propuesto por Immanuel Kant y por Federico Hegel. Dos maneras de ver la realidad, dos maneras de ver el mundo. Ahora, vamos a pensar en que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Pero si nosotros aceptamos que el conocimiento es una creencia verdadera justificada, pues entonces se pueden presentar varios problemas. Y una de ellas es en cómo nosotros justificamos nuestras creencias. Y claro, una opción rápida es decir que nuestras creencias se justifican en creencias que no requieren justificación. ¿Por qué? Porque esas creencias básicas provienen de la experiencia. A esta corriente de pensamiento que no cuestiona la justificación de sus creencias básicas le llamamos fundamentalismo. Otra respuesta es asumir que nuestras creencias se justifican por su pertinencia a un sistema de creencias. Y en ese sistema de creencias, unas creencias justifican a las otras. En sistema, pero no de manera aislada. Todas tomadas en conjunto, pero no de manera aislada. Y a eso le llamamos coherentismo. Y entonces ahí tenemos dos respuestas sobre nuestras creencias. El fundamentalismo, creer por creer, o el coherentismo, que es creer considerando un conjunto de valores, de axiomas, de supuestos religiosos, éticos y morales, tal vez hasta jurídicos. Y claro,
Otra pregunta interesante es sobre la verdad. ¿Cómo cuestionamos la verdad? ¿Cuándo podemos decir que una creencia es verdadera? Pues una respuesta inmediata es decir, claro, una creencia es verdadera cuando esa creencia corresponde a la realidad. Es decir, cuando coincide la realidad que se vive con el pensamiento. Y a esto le llamamos correspondismo. Correspondismo. Sin embargo, una teoría de la verdad, de la correspondencia, parece afirmar la aceptación de una realidad distinta del pensamiento para que haya correspondencia. Y eso es una postura idealista. Y claro, si tomamos que la verdad se da por coherencia, vamos a ver que esta otra también lleva a otros cuestionamientos y que hay diversos autores que no aceptan también esta corriente de pensamiento. Entonces, como podemos ver, todos estos casos, la epistemología es un campo de conocimiento amplio, con muchas preguntas, con mucha discusión sobre nuestras creencias, sobre nuestros saberes, sobre nuestros conocimientos. Y bueno, yo me permití a principios, de hecho fue a finales del año pasado, escribir un libro, se llama Epistemología, Conocimiento y Creencias, donde hacemos un análisis sobre las distintas preguntas fundamentales en la epistemología. Este análisis, debo aclararlo, es un análisis introductorio. Hay otros textos que pueden profundizar más allá, pero nuestra intención a la hora de escribir este libro ha sido motivar el interés por la epistemología. Me gustaría detenerme en este punto. Sé que hemos hablado muchos términos, probablemente algunos nuevos, algunos otros no. Me gustaría detenerme en este punto y dejar justamente un espacio para sus preguntas, para sus dudas y desde luego para retomar nuestra siguiente sesión, donde vamos a revisar una obra clásica escrita por un escritor español, bueno, de origen español, pero que hizo una gran carrera en nuestro país, y me refiero al libro de Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau, donde él clasifica las principales corrientes epistemológicas, tomando en consideración muy variados criterios. Y en realidad esta clasificación no es otra cosa más de que reflexionar sobre cómo construimos nuestro pensamiento, nuestros distintos, muy diferenciados tipos de pensamiento y de conocimiento. Bueno, no quiero abusar con contenido, con el material el día de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Estoy a sus órdenes.
Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces estaré enviándoles a lo largo de la semana el link para que ustedes puedan ingresar a Classroom, ¿sí? Y ahí en Classroom vamos a subir una primera lectura que nos habla justamente de esta clasificación de las diferentes corrientes epistemológicas que comenzamos apenas a estudiar, pero que esperamos que esta introducción les haya sido interesante. Y bueno, nuevamente aprovecho este espacio para agradecer que nos acompañen en nuestro programa de doctorado en educación, para agradecer su compañía y para invitar